Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva entrevista de Hostel Tour, que se enmarca en el evento organizado por Eni Solution, el espacio europeo de datos de turismo, posicionando la industria turística europea, que tendrá lugar en la red el jueves 8 de junio a partir de las 10 de la mañana. Hoy tenemos con nosotros a uno de los participantes, Jean-François Cases, vicepresidente de Intangibles, Valor del Dato y Soporte Legal de I+D en Amadeus, quien además también es presidente de EONA X, un espacio de datos focalizado en la movilidad y el turismo. Buenos días, Jean-François. ¿Nos puedes hablar un poco sobre lo que es un espacio de datos? Buenos días, sí, Jesús, y muchas gracias a Hostel Tour por esta ocasión de poder explicar este mundo de los espacios de datos. Entonces, un espacio de datos es una especie, es un conjunto de entidades que se conectan entre sí para compartir datos. A partir de ahí, lo que intentan es crear nuevos servicios y aumentos de productividad gracias a esa compartición de datos. Y en el caso de lo que tú haces, trabajas en un espacio de datos en concreto, que además tiene muchas aplicaciones relacionadas con el sector turístico, ¿es así? Exacto, exacto. Nosotros entonces con Amadeus, con un grupo de fundadores, creó el espacio de datos EONA X. Por cierto, EONA viene de la dehesa griega. Hay dos dehesas griegas, o latinas mejor, que una era Abeona y la otra Adeona, que eran las diosas de los que se van y los que vuelven. Y cogimoslo para coger todo el mundo, los que van y los que vuelven, creamos este espacio de datos dedicados a la movilidad, transporte y turismo. Muy bien. En concreto, en EONA X, ¿a qué os dedicáis? Entonces, EONA X efectivamente es un espacio de datos, pero de un vertical industrial concreto, ese mundo de la movilidad, transporte y turismo, donde intentamos compartir datos entre los players de ese ecosistema para mejorar la experiencia del viajero. ¿De qué manera? Tenemos que intentar acercar un poco la idea de qué manera se mejoraría esa experiencia del viajero. Yo creo que todo el mundo entiende todo el mundo entiende que cuando en vez de tener los datos las empresas en silos determinados, si se consiguen que las empresas intercambien datos, vamos a obtener un aumento de las capacidades de los diferentes servicios que esos players pueden jugar con los viajeros. Si, por ejemplo, en vez de tener una empresa de transporte A que solo tiene acceso a sus propios datos, puede compaginarlos con otra empresa B y otra empresa C con la cual construye sus servicios, todo el mundo puede entender que efectivamente la riqueza y el valor de los servicios que se aportan al viajero pues van a mejorar mucho. Tengo entendido que EONA X se define como un ecosistema. ¿Por qué se llama un ecosistema? Ecosistema es justamente un sistema de entidades que se juntan para compartir esos datos. Y es justamente el hecho de que se junten y que trabajen conjuntamente que crea el valor añadido. Muy bien. ¿Y cuáles son las ventajas que puede un viajero decir que va a tener cuando surja ya definitivamente EONA X? Entonces, EONA X abre unas perspectivas muy grandes y quiero decir que abarca tanto que a la vez puede ser problemático decir que sobre este aspecto particular o este otro se va a mejorar. Lo primero es entender que el espacio de datos no puede ser competidor de las entidades que lo componen. Es decir, que al final van a ser las entidades que lo componen que van a tener que mejorar o que proponer nuevos servicios gracias al espacio de datos. Y sé que es un poco frustrante porque el espacio de datos en sí no puede decir que va a hacer esto, que va a hacer lo otro. Lo que hace el espacio de datos es proponer a esas entidades compartir de manera segura, y seguramente vamos a ir a ese punto clave, compartir de manera segura y soberana los datos para que cada uno de los miembros mejore los servicios y las prestaciones al viajero. Si por ejemplo, soy una empresa de transporte por ferrocarril, pues a lo mejor voy a proponer mejores servicios al viajero que me acompaña y todos lo pueden hacer así. Jean-François, vamos a imaginar por un momento cómo sería, una vez que esté completamente desplegado EONA X, un viaje para una persona desde el momento en que sale de su casa hasta que llega a destino. ¿Qué ha sucedido ahí y en qué ha beneficiado la existencia de EONA X ese viaje?
Exacto, perfecto. Entonces, lo importante ahí es recalcar que ese es uno de los casos en los cuales Eona X puede aportar valor, pero para nosotros es un caso muy importante porque es el caso que llamamos el caso vitrina, el caso que es fácil para explicar lo que es un espacio de datos. Si efectivamente, si yo en vez de construir un viaje donde tengo que relacionarme con todas las cadenas del viaje para conseguir montar lo que llamamos el viaje door to door, si tengo un sitio donde lo puedo montar globalmente y que me añade pues el valor de poder seguirme en caso, por ejemplo, de problema de interrupción del viaje, problema de cualquier problema que pueda surgir durante este viaje, pues forzosamente es algo que me interesaría. También no hay que olvidar que está esa voluntad europea de construir el viaje con ticket único multimodal. Entonces, en el ejemplo que has dado, imaginemos que una persona pues sale de Bruselas, toma un tren para ir a París y a partir de ahí en París va a un espectáculo, por ejemplo, para ver un partido de fútbol, por ejemplo, o para ver ópera, y sigue y coge otro avión para ir a Palma de Mallorca, donde aterriza, coge un autobús y se va a aprovechar unos días de vacaciones en la playa en un hotel de la costa. Si yo puedo construir todo el viaje globalmente de manera que cada uno de los intermediarios que acabo de citar, el tren entre Bruselas y París, el organizador del evento en París, el avión entre París y Palma de Mallorca, la empresa de autobuses que transporta desde el aeropuerto de Palma de Mallorca hasta el hotel y el hotel con sus prestaciones, que pueden ser además actividades o lo que sea locales. Si yo puedo tener todos esos datos que me llegan de cada uno de ellos para construir una oferta común, pues es ahí el valor de ONA X en ese caso concreto. Entonces, EONA X en ese caso lo que hace es generar una intermodalidad en la cual el viajero tiene, cuando sale de casa, perfectamente claro cuáles son todos los pasos en el viaje, incluidos si hay espectáculos, visitas, quizás podría ser también un restaurante o una estancia en un hotel, Exacto. por ejemplo. Exacto, exacto. Pero ahí donde damos, y Jesús, das exactamente en el clavo. Ahí porque las personas pueden decir, vale, pero eso sabemos hacerlo de una manera o de otra. Lo muy importante del espacio de datos, que es una voluntad europea, no de Amadeus, es simplemente una voluntad europea en varios campos de actividad. Lo fundamental es que cada uno de esas entidades guarda sus datos y solo los comparte para la construcción de ese viaje. Y es decir, que también si ocurre cualquier problema durante el viaje, al estar conectados permanentemente las entidades van a poder corregir rápidamente. Por ejemplo, si yo he fallado el avión y llego un día más tarde y tenía una reserva en tal restaurante o en tal hotel, pues ese restaurante, ese hotel lo van a saber y van a poder corregir, anular para no dejar una mesa o una habitación libre un día demasiado y van a poder corregir y adaptarse a la nueva realidad de mi viaje. La realidad y la importancia de los espacios de datos es esa conexión permanente de las entidades. ¿Y las entidades que participan mantienen en todo momento la propiedad de esos datos? Exacto, y ese es el punto clave que nos diferencia en lo que existe. Es decir, que el espacio de datos es una construcción en las cuales, en vez de que las entidades pongan en medio, en lo que llamamos un lago de datos, data lake en inglés, en vez de que ellas pongan todos los datos que tienen en un centro que gestiona el todo, la idea de los espacios de datos es cada una de las entidades guarda sus datos y solo las comparte con quien quiere, cuando quiere y con las condiciones que quiere. Y eso es el gran plus del espacio de datos. Hasta ahora hemos estado hablando del espacio de datos y de las entidades que participan de una manera un poco anónima, pero hay nombres concretos detrás. ¿Podemos citar las principales empresas y grupos que participan y quizás algunas nuevas incorporaciones o que se prevean en breve? Sí, pues seguro, claro. Muchas gracias. El EONA X se creó con la aerolínea Air France KLM, la compañía de ferrocarriles SNCF. Se creó con el manager de aeropuertos más grande del mundo, que es el Aéroport de Paris, con el aeropuerto de Marsella, con el grupo el fabricante de coches, pero que quiere ser líder en la movilidad, Renault Group, con el más grande concentrador de datos turísticos francés que se llama Pidae,
y recientemente se han unido a ellas AnySolution, empresa innovadora en el mundo del turismo y notablemente muy presente como jefe de proyecto del consorcio DATES para justamente ver el espacio de turismo europeo y la Esta empresa ya de... española, porque todas las demás Sí. que has citado eran francesas. Bueno, Entonces, Amadeus, Amadeus tiene la holding en Madrid y se puede sí. considerar como española si vamos Entonces por la tendríamos pirámide. español, como la representación española serían Amadeus, AnySolution y alguna más. Y estaba terminando con Ujú, EcoCar, que es una empresa, una startup innovadora que construye soluciones alrededor del management de flotas ujú. de Vale, coches. entonces estas dos últimas se han incorporado más recientemente, ¿no? Exacto, han empezado a trabajar con nosotros oficialmente desde el 1 de abril, que es el principio de año para EONA X. Muy bien. Y entonces, en adelante hay más previsiones de más incorporaciones de empresas, en particular españolas, pero también en general. Sí, entonces creo que sobre un socle franco-español, como hemos visto, a partir de ahí, efectivamente, la idea de ONA X es de crecer y notablemente de cubrir Europa. Lo único, efectivamente, y podremos ver a lo mejor para ver un poco las dificultades que hay, se exige tiempo y esfuerzo convencer a las empresas forzosamente de ligarse a un espacio de datos, porque estamos, y a lo mejor te adelanto un poco, la gran dificultad de todo esto, como ya sabes, es la compartición de datos y es de crear la confianza para compartir datos y que las entidades que se unan no tengan ese miedo tradicional en que van a perder poder al dar datos a otras entidades con las cuales no quisieran compartir datos. Y ahí eso coge un tiempo y en este primer tiempo, que ha sido un tiempo de creación y de construcción del espacio de datos, la prioridad no ha sido el crecer, la prioridad ha sido crear la estructura, la gobernanza y crear las capacidades de desarrollo ulterior. Muy bien. Hemos comentado que ha habido dificultad para convencer un poco a las empresas para compartir sus datos. ¿A qué otras dificultades se enfrenta EONA X y cómo las está superando? Efectivamente, entonces la dificultad mayor otra vez ¿sabes?, el construir esa confianza entre las entidades. Y efectivamente eso parece fácil, pero no lo es. ¿Por qué? Porque todas las entidades, absolutamente todas, tienen ese miedo de que otro vaya a hacer más dinero con sus datos que lo que ellos pueden hacer. Además del miedo normal que tiene hoy compartir datos por los problemas de datos personales en fin, problemas relacionados con las regulaciones que pueden llevar a penalizaciones costosas. Entonces, este es el problema fundamental. Después tienes otro problema, que es forzosamente para construir para hacer esos intercambios de datos creen valor, necesitas que la gente de las entidades en cuestión se pongan a trabajar con personas de otras entidades que a menudo tienen culturas diferentes, maneras de trabajar diferentes, etcétera. Y ahí hay que crear mucho tiempo de trabajo conjunto para que se cree esa relación y para que se cree esa ideación de nuevas soluciones. Y una vez que estén alcanzados los objetivos que se plantean actualmente, es decir, esa generación de multimodalidad en los viajes, ¿cuál sería el siguiente paso dentro de ONA X? ¿Hacia dónde avanzaría? Teóricamente el concepto es infinito, es decir, porque has comentado con la multimodalidad uno de los casos que está más orientado al viajero, pero puedes imaginar, por ejemplo, y ya que estamos en un medio que es especializado en el turismo, por ejemplo, todo el problema del control de la presencia de turistas en sitios que están a lo mejor con demasiados turistas, no sé si se puede decir, pero que tienen una fuerte demanda. Todo lo que es efectivamente el mejor control de la productividad de los actores. El hecho, por ejemplo, trabajar
sobre la sostenibilidad del turismo, trabajar, por ejemplo, sobre el coche eléctrico, sobre el alquiler de coches eléctricos, sobre el desarrollo de movilidad más sostenible, el desarrollo de turismo más sostenible, por ejemplo, con los destinos. Los destinos y los territorios son otros de las entidades que están llamadas a conectarse al espacio de datos y que hoy por hoy no están, pero que en el futuro deberán estar. La incorporación de la inteligencia artificial, que ahora es un tema tan importante y tan de moda, ¿cómo afectaría al desarrollo de ONA X? Pues es uno de los casos de uso fundamentales. EONA X hay que verlo como esa especie de red, esa especie de red de canalizaciones entre las entidades para que las entidades puedan intercambiar datos de manera estándar. Pero sobre ese intercambio de datos, las entidades podrán construir aplicaciones que trabajen con inteligencia artificial, puesto que podrás crear sistemas entre, por ejemplo, la empresa A y la empresa B y la empresa C ponen en común sus datos a través del espacio de datos para poner encima una aplicación de inteligencia artificial y de producir resultados beneficiosos, ya sea para el destino, el territorio, la empresa o el viajero. Pues muchísimas gracias, Jean-François. Hasta aquí hemos llegado hablando sobre todas estas cuestiones del espacio de datos y también en concreto sobre EONA X. Te agradecemos mucho tu participación y, por supuesto, también estamos ansiosos de ver cómo estarás también en el evento DATES que prepara Hosteltour, concretamente el Espacio Europeo de Datos de Turismo, posicionando la industria turística europea, que tendrá lugar el jueves 8 de junio. Creo que será una gran participación la tuya. Muchas veces, en fin, humildemente, pero sobre todo yo quisiera agradecer a Hosteltour y todo el trabajo que hacéis fantástico para esta industria y efectivamente apoyo mucho ese evento de Dates con Any Solution, pero también con participación de la Secretaria de Estado de Digitalización y representante de la Unión Europea del Turismo y los Espacios de Datos. Creo que va a ser un evento muy importante para continuar a construir este mundo de espacios de datos notablemente en el turismo en España. Muchas gracias a Hosteltour y a ti por esta entrevista. Muchas gracias, Jean-François. Gracias.